¿Qué onda, raza? Bienvenidos a Yayo Grill. Yo soy Yayo. El día de hoy me puse creativo y se me antojó hacer un quesito fundido, pero con una variedad de quesos. Así que a ver qué tal queda. ¡Comenzamos! ¿Qué vamos a necesitar? Pues una variedad de quesos. Yo aquí tengo Gouda, tengo Colby, Suizo, Monterrey Jack y Cheddar. Pero también puedes utilizar el que tengas en tu casa o el que más te guste. También le vamos a agregar pimiento morrón. Yo lo escogí rojo para darle un color más entretenido. La cebollita no nos puede faltar. Y para darle el toque especial vamos a utilizar chile morita y chile ancho. Vamos a empezar cortando la cebollita. En este caso la vamos a picar para que quede bien doradita, bien caramelizadita y así darle un sabor muy bueno al queso fundido. Les voy a explicar cómo lo vamos a cortar. Primero vamos a tomar la cebolla, partimos a la mitad, le quitamos el cabo. Una técnica muy buena es hacerle 3 rebanadas horizontales y unas 4 o 5 verticales, porque así ya cortamos como normalmente hacemos. Y miren ya cómo salen todos los cuadritos. Llegamos a la mitad, repetimos y miren nada más, ya listo para echarlo al sartén. Una vez ya bien picada la cebolla, pasamos al pimiento morrón. Les voy a explicar cómo cortarlo. Los pimientos naturalmente tienen estas hendiduras que corren a lo largo del pimiento, que es donde están las venas, que es lo que no queremos. Entonces vamos a cortar alrededor de ello para poder sacar la parte que sí queremos. Y quedamos aquí ya con el pimiento, lo que vamos a necesitar. Ahora sí, vamos a cortarlo. Yo lo voy a hacer más o menos fino para que no tarde tanto tiempo en cocerse en el sartén. Pero puede ser como ustedes quieran. Yo voy a hacer tiras porque me gusta más cómo se ve y pues también a la hora de comer me gusta la textura. Pero si ustedes quieren lo pueden picar, lo pueden rallar inclusive si quieren también. A mí me gusta mucho cocinar con pimiento. Es algo que le da una textura diferente a los platillos, le da frescura también. Esté cocido o fresco, es algo muy bueno, aporta mucho sabor a los platillos. Continuamos ahora con el chile ancho y el chile morita. Estos les van a dar un sabor bien especial a nuestro queso fundido. Les voy a enseñar cómo cortarlo, pero estos previamente ya los puse a hervir para que se suavice la pielecita y sea más fácil cortarlo. Entonces vamos a abrir el chile, vamos a hacerle un corte a lo largo para poder abrirlo de esta manera. Lo que queremos aquí es sacarle las semillas, porque las semillas pues le pueden dar mucho picor al queso y pues la verdad no queremos un queso súper picante. Tiene las venitas que como quieras, las venitas sí le van a dar buen saborcito, buen picor, pero las semillas sí queremos quitarlas. Una vez que ya quitamos las semillas de esta manera, vamos a empezar a cortarlo. Yo le hago así, lo enrollo y luego ya empiezo a cortar con mucho cuidado. Y ya nos queda el chile ancho bien finito. Ya terminamos con los chiles. Ahora lo que sigue es rebanar los quesos. Aquí lo importante es que sea algo delgadito para que se derrita más fácilmente. Si quieren también lo pueden pedir rallado o lo pueden rallar ustedes mismos. Bueno, ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes picados, listos. Vamos a empezar a hacer nuestro quesito. Vamos a utilizar un sartén. Este es de fierro vaciado, lo encuentran en cualquier supermercado, no son muy caros y para la parrilla son excelentes, aguantan todo tipo de temperatura. Nuestro sartén lo vamos a poner justo arriba del carbón, arriba de las brasas. Vamos a agregar un chorrito de aceite, que este es aceite de oliva, para poder dorar la cebolla. Vamos a esperar unos
3-4 minutos más o menos a que la cebolla quede bien doradita, bien caramelizada, y después le ponemos el resto de los ingredientes. La cebolla ya casi está en su punto, entonces de una vez vamos a ponerle el pimiento y los chilitos para que se vayan fusionando los sabores. Y ya que tenemos los pimientos y los chiles en el sartén, vamos a darle otros 3 o 4 minutos para que se puedan cocer muy bien. Y ahora sí, van los quesos. Y ahora sí, ya es hora de poner el queso para que se empiece a fundir. Y ahora sí, continuar con la carnita asada con una muy buena botana. Los vegetales ya están listos. Es momento de colocar el queso en el sartén. Vamos a retirar el sartén del fuego directo para poder colocar el quesito. Aquí tenemos el queso, vamos a ponerlo distribuido en el sartén y se pueden dar cuenta que esto ya se ve muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a cerrar el asador para que pueda funcionar como un horno y se derrita más rápido el queso. ¿Qué tal, raza? ¿Cómo ven? Miren, ya quedó. Y huele muy bueno. Y también se ve excelente. Entonces vamos a sacarlo ya del asador y a servir. Ya quedó, raza. Así es como se prepara el queso fundido. Déjanos en los comentarios con qué te gusta acompañar la carnita asada. Esto fue Yayo Grill. Nos vemos en el próximo video.